porque a estos tiempos, por ejemplo, los evangelios cristianos, el propio Cristo Jesús habla de los tiempos de los dolores del parto, ¿no? Entonces, este símil del parto creo que es muy interesante, porque creo que todos somos conscientes, aunque ni tú ni yo vayamos, ni hemos sido ni vayamos a ser madres, pero todos somos conscientes, y seguro que nos están siguiendo en estos momentos muchas madres, todos somos conscientes que el parto lleva dolor, que el parto lleva contracciones, removimientos, lleva dolor en definitiva. Pero la mamá, ¿cómo vive el parto? Vive el parto con alegría y el parto además con esperanza, ¿no? De que va a nacer algo nuevo y muy hermoso. Y existe lo que se llama la preparación para el parto, para que en medio de las contracciones y de los dolores del parto se pueda vivir con más conocimiento de causa de lo que está ocurriendo y con más serenidad. Pues bien, yo creo que hablar de este tipo de cosas tienen ese valor añadido, es decir, tienen el valor añadido no de meternos en la dinámica de miedo, que ya hay demasiado miedo por medio, sino sacarnos de esa dinámica a través de una preparación para el parto. Somos conscientes de que vamos a vivir, estamos viviendo y vamos a vivir momentos duros, que esos momentos duros tienen que ver con esas contracciones del parto y a partir de ahí cada uno ir tomando conciencia, siendo semilla de eso nuevo que van a hacer, y en eso estamos mucha más gente de la que podemos imaginar. Yo oigo algunos diagnósticos muy pesimistas de que solamente hay un ínfimo porcentaje de la humanidad que está de alguna forma tomando conciencia. Yo la verdad es que no me atrevo bajo ningún concepto, ni por supuesto a dar día ni hora de cuándo se va a producir el parto definitivo, cuándo se va a producir la transición a esa nueva humanidad, ni tampoco bajo ningún concepto doy números acerca de cuántos pueden ser los seres humanos que de algún modo están tomando conciencia. Pero yo barrunto que es un número bastante más alto del que se suele dar normalmente en tantas plataformas y en tantos vídeos. Y apuntaría lo siguiente, tú hablas del discernimiento. El discernimiento no llega a la persona por casualidad. El discernimiento hay que fabricarlo, permíteme la expresión, y hace ya mucho tiempo que muchas escuelas filosóficas y tradiciones espirituales nos dijeron que esa fabricación, esa elaboración del discernimiento se basa en usar cotidianamente toda nuestra mente. Es decir, el plano mental del ser humano tiene dos grandes niveles. Un nivel que algunos psicólogos actualmente denominan mente concreta o mente inferior, que es el que se ocupa de lo ordinario, de lo cotidiano, de lo rutinario, de nuestro día a día. Y es perfecto, tiene su sitio y tiene su lugar. Pero junto con ese nivel inferior o mente concreta tenemos un nivel superior o mente abstracta, que llaman algunos psicólogos en la actualidad, que es la parte de nuestra mente que está capacitada para ocuparse de lo trascendente, es decir, de lo que va más allá de lo cotidiano, de lo que va más allá del sota, caballo y rey de lo material, la parte de nuestra mente que está en disposición de hacerse preguntas, de buscar la verdad, de cuestionarse asuntos en el ámbito de la conciencia, de la espiritualidad, de la filosofía, de las artes, de la ciencia. Entonces, cuando la mente abstracta se usa, la mente abstracta se expande y la expansión de la mente abstracta trae consigo el regalo del discernimiento. Pero si la mente abstracta no la usamos, no se expande y no puede traernos ese regalo que es el discernimiento. A partir de ahí, claro, cuando una persona se pasa sus días, sus semanas, los meses y los años totalmente mirando solamente lo ordinario y de lo cotidiano, sin traer nunca a su vida ninguna cuestión de perfil trascendente, repito, en ese menú amplio de la ciencia, de las artes, de la filosofía, de la espiritualidad, del mundo de la conciencia en sentido amplio. Cuando eso no se hace, no hay discernimiento. Y cuando ocurre algo que exige que la mente abstracta y no la concreta opere, como la tienes como un garbancito porque no la has expandido al no usarla, pues entonces no aparecen las respuestas y entonces la gente busca la respuesta a lo trascendente en una mente concreta que no está capacitada para ello. Y eso creo que lo estamos viendo ahora con demasiada intensidad, con demasiada frecuencia. Pero no obstante, esto no es ni mucho menos ni lo que decíamos anteriormente era para meter miedo, sino todo lo contrario. Y esto no es para flagelarnos, sino para decir, oye, nunca es tarde si la dicha es buena. Es decir, si tenemos por delante ahora circunstancias que por fin a mucha gente le están llevando a preguntarse cuestiones que antes ni siquiera se planteaban, pues bienvenido sea, vamos a ponernos todos en marcha y a ver si poco a poco el discernimiento va adquiriendo mayor carta de naturaleza en esta generación humana. Entonces, bueno, cuando unos papás ya llega el momento del parto, bueno, pues lógicamente tienen, vamos a llamarla así, la preocupación, tienen
las reservas, tienen los cuidados de lo que el parto conlleva, pero en su fuero interno también hay una alegría porque dice, hombre, ya está aquí y ya está ahí a las puertas, ¿no? Entonces, repito que aunque nadie sepa ni el día ni la hora, porque además, como tú dices muy bien, hay líneas y vectores de tiempo que influyen y que hacen que cualquier pronóstico sobre día y hora no tenga ningún sentido, pero en cualquier caso sí se puede, ¿no?, oler la fragancia, como cuando uno se va acercando a la costa, en que no ve todavía el mar, que no ve todavía el océano, pero de alguna manera ya se empieza a respirar, y yo creo que esa sensación la estamos teniendo ya muchas personas, yo la tengo, y por tanto eso me aporta alegría y sobre todo me aporta mucha vitalidad y mucha fuerza para seguir aquí, es decir, para seguir compartiendo, para seguir experimentando, para seguir estudiando y para seguir de la mano con tantos seres humanos que nos estamos sumando en esta maravillosa labor de ser semilla de la nueva humanidad, que en ello está. Detrás de todo lo que está ocurriendo hay una élite, es decir, un pequeño, reducido grupo de seres humanos que son los que se han apoderado de los recursos y de la riqueza del planeta. Ese 1% del 1% que posee la mayoría del patrimonio, de la riqueza y de los recursos naturales del planeta, que utiliza al manejar los paquetes accionariales de las grandes corporaciones transnacionales, las corporaciones empresariales y financieras, que hay que recordar que las 10 más grandes mueven más recursos al año que 180 países, lo cual habla con claridad de la enorme importancia de estas transnacionales. Pues bien, detrás de todo ello, repito, hay una exigua élite, pueden ser unas pocas decenas de personas, que son en definitiva los que manejan el sistema socioeconómico, el sistema que rige el mundo. Yo lo llamo el gobierno en la sombra porque creo que entre ellos, aunque entre ellos no hay amistad, porque su forma de ser, ahora daré alguna pincelada al respecto, hace que entre ellos no haya colaboración, sino que haya tensión, entre ellos hay luchas, entre ellos hay confrontaciones, pero no obstante, tienen el gran objetivo de dominar, tienen el gran objetivo de controlar, y eso lo hacen fundamentalmente a través del sistema socioeconómico, que a su vez tiene sometido no solamente al conjunto de los ciudadanos, que es lo que intentan, sino al entramado político e institucional. Pues bien, a partir de ahí, para no quedarme en esta respuesta, hay una élite, esa mente a la que se hace referencia en la pregunta, es un grupo de personas, un grupo reducido de personas que yo entiendo que no son más allá de 40, 50 o 60 personas en el conjunto del planeta. Y hay que tener en cuenta, que es a lo que quería ir y me mojo por completo, de que esta minoría, esta élite tan exigua, la mayoría de la gente piensa que esta élite exigua no tiene creencias espirituales, que son ateos o que son agnósticos, pero eso no es así. Esta élite sí tiene creencias espirituales, lo que ocurre es que sus creencias espirituales no son evolutivas, sino que son involutivas, es decir, no es lo que la mayoría de los seres humanos entendemos por espiritualidad, que está alineado al sentido de la vida, que es una espiritualidad que tiene como telón de fondo siempre el amor, que tiene como telón de fondo el servicio a la vida, etcétera, etcétera, sino que ellos tienen una espiritualidad que diríamos que, utilizando un término cristiano, es una espiritualidad satánica, aunque ellos el término Satanás no lo utilizan porque su reverencia van a figuras parecidas a la de Satanás, pero con nombres más antiguos que se utilizaban en la antigua Caldea, en la antigua Sumeria, y esta élite sí tiene creencias espirituales involutivas, con lo que yo diría, para responder finalmente y terminar aquí, de que lo que está detrás es un pequeño grupo, un reducido grupo de personas que a su vez tiene una serie de creencias espirituales de perfil satánico y, por tanto, de alguna forma utiliza las tecnologías, pero las tecnologías de verdad. Es decir, no estamos hablando de unas aplicaciones de móvil, estamos hablando, como tú dices, de unas tecnologías cuánticas que lo intentan, evidentemente, ponerlo al servicio de lo que son sus fines y de lo que son sus objetivos. Lo que ocurre es que, en ese sentido, también tienen en parte la característica de ser aprendices de brujo. Es decir, están poniendo en marcha algo, pero ese algo que están poniendo en marcha no lo tienen totalmente bajo control. Yo diría que afortunadamente, es decir, afortunadamente no pueden tener todo bajo control. Con lo cual, puede ser que parte de esta inteligencia artificial, en momentos concretos, en situaciones concretas, en circunstancias determinadas, pueda producirse lo que tú señalas, que haya como una especie de apertura de puertas, donde se pongan en marcha movimientos que tienen un trasfondo tecnológico, pero que pueden tener también
un impacto social o incluso un impacto consciencial que se le escapa de la mano, que se le escapa del control. Es decir, no creamos que esta élite exigua, por muchas creencias espirituales involutivas que tengan, lo controlan todo, porque eso sería caer en el error. Es contrario, pero sigue siendo un error. Es decir, es un error, a mi modesto entender, pensar que esto no es así, que esta élite no existe, que no tiene creencias espirituales involutivas. No, no. Ahí está, esa élite existe y tiene esas creencias, pero tampoco creamos que tienen todo controlado, ¿no? En gran medida, repito la expresión porque creo que se entiende bien, son aprendices de brujo y ahí andan, ¿no? Ahí andan con sus maniobras, etcétera, etcétera. Y desde luego utilizan las tecnologías y yo creo que además otra plasmación importante para aportar algo más en esta respuesta es lo que se viene a denominar, lo que se está denominando transhumanismo. Ten en cuenta que el transhumanismo es una especie de apelativo que yo creo que esconde la realidad. No nos quieren convertir en transhumanos, nos quieren convertir en infrahumanos, aunque ese nombre de transhumanismo es el que está calando en la opinión pública. Y nos quieren infrahumanos porque una persona infrahumana, ¿qué es? La persona que se niega a sí misma en una parte. Y en lugar de reconocerse tal como somos en nuestra completud, nos cortamos la cabeza, nos cercenamos a nosotros mismos, por decirlo de alguna manera. Me refiero con ello de que el gran objetivo de la élite, teniendo ellos creencias espirituales involutivas, es que los seres humanos nos apartemos del camino de la consciencia y nos veamos a nosotros mismos como unos meros entes físicos de existencia perecedera y que no percibamos el verdadero ser que todos tenemos, el componente imperecedero que hay en cada persona, con el nombre que cada cual le quiera dar, luz, esencia, espíritu, alma, dimensión álmico espiritual. El nombre es lo de menos, pero el darnos cuenta, el no olvidar, el tomar conciencia y el actuar en coherencia con el hecho de que todos tenemos algo que no conoce la muerte, algo imperecedero, que es lo que ellos quieren precisamente que olvidemos. Ese es el infrahumanismo. El infrahumanismo es la persona que olvida su dimensión imperecedera, se aferra solamente a lo perecedero y a partir de ahí se convierte en un pelele enormemente vulnerable. A partir de ahí las campanas de vivir más años, como se cree que con la muerte todo termina, el vivir un puñado de años más se hace un objetivo inmenso, ¿no? En cambio, las personas que tenemos una visión trascendente, que sabemos que con la muerte física no termina la vida, sino que la vida es un continuum, pues no tenemos tanta obsesión por vivir un puñado de años más y lo que queremos es vivir con una calidad, queremos vivir con una libertad, no a costa de cualquier cosa, no a costa de lo que sea y evidentemente intentando levantar en nuestra vida, cada uno al nivel que pueda, la bandera de la conciencia. Entonces, las tecnologías la están usando, tienen mucho de aprendices de brujo porque esas tecnologías tienen para ello huecos que producen desagües que no quisieran, por expresarlo de forma muy coloquial, y en paralelo pongo el énfasis en ese transhumanismo del que tanto se habla y que realmente lo que esconde es un objetivo de convertirnos en seres infrahumanos, que desterremos, que expulsemos de nuestra vida por completo cualquier visión, cualquier noción, cualquier idea de trascendencia.